Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por tenernos un día más con vida y por también darnos el privilegio de estar en su casa. Amén. Para servirlo, para honrarlo, para recibir su consejo. Como decía David, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, para inquirir sabiduría de Él. Amén, hermano. Vamos a la palabra, la Biblia, y vamos a abrir en 2 Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo al siervo Timoteo. Vamos a abrir la palabra. Gloria a Dios. En el capítulo 2, 2 Timoteo, que tienen una Biblia, y los que no, busquen una o acérquese a alguien que tenga una Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Alabado sea el Señor. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Grande es el Señor. Estamos buscándolo aquí. Ya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Bueno, el tema que hoy vamos a meditar le hemos titulado Obrero aprobado. Amén. Dios nos llamó con propósito, obviamente. Dios no nos llamó para que estemos siempre en una silla, no. Siempre les explico esto, que es como ir a la escuela. Cuando uno viene a la iglesia y se hace parte de la iglesia, es como hacerse parte de una escuela, de un colegio, de una institución, de un instituto, de una universidad, algo parecido. Es más, Pablo le llama al evangelio la profesión de fe. La profesión de fe, como una profesión, miren, hermano, o una profesión. O sea que es para profesionales esto, o para quienes quieran ser profesionales. Miren, hermano. Y lo bueno que aquí solamente uno tiene que disponer el corazón. Aquí no tienes que pagar, como en la universidad hay que pagar, y es lo justo, o sea, no estoy diciendo que esté mal, porque pues es una institución secular y todo eso se mueve a base de dinero, pero aquí se mueve a base de fe. Amén, hermano. Se mueve a base de fe. Entonces, es una profesión que se mueve a base de fe y que todo es por fe y que Dios es el que suple toda necesidad. Amén, hermano. Entonces, tomemos en cuenta esto importante que es un obrero, que Dios está buscando ¿qué cosa? Personas que entiendan y que estén dispuestos a servirle como obreros. Amén. Como obreros. Porque si yo vengo pensando otra cosa, pues entonces no estoy realmente pensando como Dios quiere que yo piense. Estoy pensando como yo quiero pensar, estoy viendo como yo quiero ver. O tal vez alguien
Me dijo, ven a la iglesia para que recibas un milagro. Ven a la iglesia para que Dios te bendiga. Y nada más. O sea, me dio algo básico, un tema importante, pero no me explicó todos los detalles. Amén, hermano. No me explicó todos los detalles de cada cosa. Es como, por ejemplo, cuando uno va a un empleo y en ese empleo a uno le dicen, mira, necesitamos a alguien para que, pues, haga, vamos a decir, vigilancia aquí en esta casa o en esta finca. Entonces la persona dice, para hacer vigilancia, listo. Pero cuando ya está ahí, le dicen, mira, tienes que hacer vigilancia, aparte de hacer vigilancia, tienes que hacer aseo, aparte de hacer aseo, tienes que estar pendiente porque hay gente que entra y sale, tienes que abrirle la puerta, cerrarle la puerta, aparte de eso tienes que darle de comer a los animales. O sea, implica muchas cosas. No es simplemente que uno va a estar ahí paradito vigilando o sentado desde una torre vigilando, sino que también implica muchas otras cosas más. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, sí hay milagros, sí Dios nos quiere bendecir, pero también hay leyes a las cuales debemos obedecer para que se cumplan esos milagros y para que Dios también nos bendiga. Y aparte de eso también hay responsabilidades. Mírenme, hay responsabilidades, las cuales también tenemos que asumir. Y ya se los expliqué de una forma, hoy Dios me ha dado otra forma de explicarlo. Y constantemente Dios nos está hablando, constantemente Dios nos está diciendo, mira que esto no es simplemente venir, levantar las manos y recibir un milagro. Hay más, hay leyes, hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, vinieron unos leprosos a Jesús y le dijeron, Señor, sánanos. Y el Señor les dijo, vayan y lleven una ofrenda al templo y entréguenlo a los sacerdotes, y les mandó a hacer algunas cosas ahí. Ellos obedecieron. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar la ofrenda, llevársela al sacerdote y todo. Mientras ellos iban a hacer lo que el Señor les había enviado, fueron sanados, dice la palabra. ¿Ve? Entonces, cuando uno estudia la Biblia, porque una cosa es lo que la gente te dice. Es más, a veces escuchamos predicadores que simplemente repiten como loros lo que escucharon de otro. O sea, un loro escuchó a otro loro, y ese loro a otro loro, y ese loro a otro loro, y van repitiendo cosas que escucharon, más no que la Biblia dice. Por eso la Biblia habla de falsos profetas, falsos mensajeros, de los cuales tenemos que cuidarnos. Amén, hermano. Porque de pronto te van a vender los milagros, porque de pronto te van a engañar simplemente para llevarte a su iglesia, a su religión. No sé cuál es el propósito que ellos tengan ahí, más que de pronto personal, que no están pensando en enseñarte la profundidad de la palabra y la verdad de la palabra, y a veces ni ellos mismos la conocen. Entonces están haciendo un mal trabajo. Amén, hermano. Porque si, por ejemplo, el dueño de una empresa te contrata y pone allí unos encargados que te enseñen cómo hacer el trabajo en la empresa, porque ellos ya tienen más tiempo en la empresa, y de pronto ellos no te lo enseñan bien como deberían enseñártelo, y vas a tener problemas en tu trabajo, vas a tener problemas con el jefe, con el dueño, porque cuando él venga a ver tu trabajo va a decir, ¿quién hizo este trabajo? Está mal hecho. Y eso es lo que pasa con nosotros, que Dios está viendo cómo
caminamos, cómo andamos, cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien, si las estamos haciendo mal, si lo que hemos hecho realmente vale o no vale, porque hay gente a veces que hace un trabajo malo que no vale para nada, que se perdió el tiempo ahí, que se le dio la tarea de limpiar una casa y la limpió mal, que hay que de nuevo pagarle a otro para que vuelva a hacer el trabajo de nuevo, porque el que hizo ese trabajo lo hizo mal. Se gastó tiempo, se gastó dinero, se gastó muchas cosas y no sirvió el trabajo. Entonces, disculpen que estuve un poco agripado y estoy saliendo de eso. Entonces, es importante entender las cosas tal y como Dios las ha establecido. Amén, hermano. Es importante entender las cosas tal y como Dios las ha establecido. Y para poder darnos cuenta de eso tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia. A la Biblia. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, le dice en este versículo que acabamos de leer, capítulo 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué profundo este dicho o este consejo estas palabras, esta oración, si le podemos llamar, de parte de Pablo, ese gran siervo, ese hombre para mí extraordinario. Pablo no era un hombre cualquiera, para mí, no sé para otros, pero para mí Pablo se convirtió, Dios, ¿cierto? Dios trabajó en el corazón de Pablo de una forma maravillosa que llegó a convertirlo en un hombre extraordinario. En el Antiguo Testamento encontramos hombres extraordinarios como, por ejemplo, Salomón, que escribe los proverbios y esas enseñanzas muy profundas, y se habla de que Salomón era un hombre sabio como nadie en la tierra, como nadie. Y en el Nuevo Testamento encontramos un hombre que también adquiere muchísima sabiduría, pero acerca de la salvación, acerca de la redención, que es Pablo. Amén, hermano. El apóstol Pablo. Es sorprendente. Y él escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo le dice estas palabras a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, le está diciendo Timoteo, porque Pablo pues viene a ser su padre espiritual de Timoteo, viene a ser su pastor, viene a ser su guía espiritual, su líder. Y Timoteo era un hombre de Dios, un evangelista, un predicador, un ganador de almas, un pastor también en una iglesia. Y pues Pablo, como su líder, le da este consejo: procura, o sea, esfuérzate, capacítate, pon de ti mismo el esfuerzo de buscar todas estas cosas, de hallarte delante de Dios como obrero, ¿qué dice? Aprobado. Amén, hermano.
¿Qué nos quiere decir también esto? Que hay algunos que no son aprobados, que son desaprobados. Dígale que está a su lado. Hay obreros que no son aprobados por Dios. Desaprobados. ¿Por qué? ¿Por qué desaprobados? Porque no están haciendo obviamente lo que Dios manda, si no están haciendo su propia voluntad. Amén, hermano. O sea, aquí usted no va a hacer lo que dice el pastor. Aquí usted no va a hacer lo que dice la sociedad de iglesia, la IEC. Aquí usted no va a hacer lo que dice la iglesia madre, la iglesia Belén. Aquí usted no va a hacer lo que dicen los pastores ungidos, profetas, apóstoles y querubines y serafines y todo ese poco de ungidos y de mensajeros. Usted no va a hacer eso. Usted va a hacer, usted y yo tenemos que hacer lo que Dios manda, que ya está establecido desde la fundación del mundo. Lo que ya está establecido y que está aquí en este maravilloso libro llamado Biblia, sus leyes, sus mandamientos, sus decretos y todo lo que está. A ver, se lo voy a poner de esta manera. Un país está regido por leyes, ¿cierto? Leyes. ¿Para qué son esas leyes? Para mantener un orden. El país tiene leyes. Mayormente los abogados se las conocen casi todas. Y dependiendo de la rama, pero hay unos abogados pues que conocen muchísimo de ley. Pero nosotros también conocemos las leyes más básicas, las más importantes. Por ejemplo, ¿cuál es una de las leyes que debemos votar para que haya un presidente cada 5 años, creo, ¿no? 5 años. Un alcalde y todo ello. Son leyes y nosotros nos sometemos a ellas. ¿Cuáles son otras leyes? Las leyes del empleado que debe trabajar 8 horas, dependiendo. Son leyes, nos sometemos a ellas. Un sueldo mínimo que tiene el país. Bueno, el sueldo mínimo, millón no sé cuánto de pesos. Ese es el sueldo mínimo, nos sometemos a ello. El derecho a una casa, a un terreno, el derecho a tener los servicios en casa. Las leyes mandan que se pague tanto por el servicio de agua, de luz, de gas y todo eso. O sea, son leyes que tiene un país. ¿Para qué? Para mantener un orden. ¿Y dónde están esas leyes? Están escritas. Hay ¿cómo le llaman donde están las leyes escritas? Bueno, entonces en el reino de los cielos o en el reino de Dios o bajo las verdaderas leyes que sostienen el universo están en este libro llamado Biblia. Las verdaderas leyes que sostienen el universo están ¿dónde? En la Biblia. Amén, hermano. Y esas son las leyes de Dios. Esas no son las leyes del hombre. ¿Son las leyes de quién? De Dios. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura hallarte como un obrero que no tiene nada de a qué avergonzarse, que habla bien la verdad y todo eso, le está diciendo, Timoteo, procura conocer bien las leyes de Dios, para que no vayas a enseñarle a la gente algo que está fuera de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaríamos nosotros engañando a la gente con falsas leyes. Amén, hermano. ¿Cuántos se aprovechan de que la gente ignora las leyes y les roban lo que les corresponde? Hay muchos países en el mundo donde hay una ley establecida por los primeros reyes o presidentes que gobernaron ese país, ¿cierto? Los primeros, nuestros antepasados,
por decir, en Perú, los incas. Ellos establecieron unas leyes, ¿cierto? Pero cuando ya vinieron los españoles las cambiaron. En cierta forma cambiaron leyes. Y después, cuando ya fueron echados los españoles de acá de América y obviamente también de Perú, se establecieron otras leyes. Después entraron otros presidentes con el tiempo que también modificaron esas leyes. Después vinieron a otros gobernantes y fueron modificando y modificando y modificando. De pronto algunas leyes fueron modificadas para bien, pero otras leyes fueron modificadas para beneficiarse a ellos. Lo que le llamamos la ley del embudo. De que para ellos, pues, lo más grande y para nosotros, lo más pequeño. Sucede en ciertos países y naciones. Por eso hay mucha pobreza, mucha necesidad. Porque cada país del mundo tiene riquezas, muchísimas riquezas, y Dios los bendice constantemente, pero los gobernantes se quedan con la mayoría de los bienes y al pueblo lo tienen pobre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? Nos aprovechamos de la gente, porque la gente cree en Dios y ha puesto su fe y su confianza en Dios, y como nosotros somos los maestros, somos los que conocemos la palabra, somos los que tenemos la autoridad, usamos la Biblia para provecho y beneficio propio y nos aprovechamos de la gente. Y eso se ve constantemente. Y el Señor le llama falsos profetas. Se aprovechan, les quitan sus bienes, les quitan, prácticamente los dejan pobres. Cuidado con esos falsos profetas. Amén. Porque nuestro deber como hombres de Dios, imitadores de estos grandes siervos de Dios como Pedro, como Pablo, como Juan, porque nosotros tenemos que imitarlos a ellos. ¿Por qué debemos imitarlos a ellos? Porque ellos se sometían a las leyes de Dios. Como buenos siervos de Dios se sometían a las leyes de Dios. A estos hombres sí hay que imitarlos. Pero tenga cuidado con los de hoy en día. Tenga muchísimo cuidado. Yo preferiría no imitar a ninguno de los que hoy en día se hacen llamar apóstoles, profetas, evangelistas. No. Yo prefiero imitar a estos hombres de la Biblia, donde me siento más seguro al imitarlos a ellos, que han escrito estos libros maravillosos. Entre ellos, para mí, el más adecuado para imitar como hombre, después de Cristo obviamente, es Pablo. Amén, hermano. Es Pablo. Y este Pablo es el que le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Te vas a presentar a Dios, no te vas a presentar al hombre. Es fácil presentarnos ante los hombres. Yo aquí estoy presentándome ante ustedes. Y tal vez me golpeo el pecho en decir: no, yo soy un hombre aprobado. De pronto aprobado ante los hombres, y los hombres me pueden aplaudir, y los hombres me pueden alabar, premiar y lo que sea. Pero ¿será que yo estoy aprobado ante Dios? Por ser el líder principal de esta religión, o el líder principal de esta sociedad de iglesia, o el líder principal de este grupo. Porque mira, hay infinidad de religiones y cada religión tiene su líder. Y cada cierto tiempo lo cambia porque ya pues se hace muy viejo o se muere. Entonces tienen que cambiar otro líder dentro de esa religión. Y la gente feliz con ese líder, lo aplauden y felices, y se toman fotos y van para que él les ponga la mano y ore por ellos y todo eso, feliz la gente. Pero la pregunta es: ¿este líder realmente fue puesto por Dios o fue puesto por el hombre? ¿Este líder realmente es aprobado por Dios
o es simplemente aprobado por el hombre? ¿Cómo tú puedes darte cuenta de que fue aprobado por Dios? El problema es que hoy en día nosotros le creemos más al hombre que a la Biblia. Y no leemos la Biblia y no la estudiamos. Entonces, ¿cómo yo voy a poder discernir si es hombre de Dios o no? La Biblia dice, por sus frutos los conocerá. Pero para poder conocer la diferencia entre el fruto bueno y el fruto malo, tengo que conocer las Escrituras. Amén, hermano. Debo conocerlas, porque la misma palabra dice que el diablo se disfraza de ángel de luz para engañar. Y que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Y se levantarán muchos falsos profetas que aún harán señales. Miren, es que la gente se deja llevar por los milagros. Por eso yo tengo miedo cuando veo a la gente que alguien está ahí orando y haciendo milagros y la persona brinca, salta, se desmaya, cae al piso y la gente ya quieren que ese ungido, ese predicador, no sé, como que quieren que esté ahí con la persona. Eso es todo lo que quieren. Y van detrás de esos oradores que hacen milagros. ¿Y la palabra? ¿Y la Biblia? ¿Y la estoy estudiando? ¿Y me estoy preparando? Mire, hermano, el que no estudia la Biblia, dígale que está a su lado. El que no estudia la Biblia cae fácilmente en las garras